Del Evangelio de San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. Se levantó para hacer la lectura, se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Envolvió el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablarles diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario o domingo de la palabra de Dios. Así se ha decretado este tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios, para recalcar la centralidad de la palabra en nuestra vida. Y la palabra de Dios de este domingo es muy de llamar la atención, porque la primera lectura del libro de Nehemías, el sacerdote Esdras lee la palabra de Dios ante todo el pueblo en la plaza. La gente se conmueve ante lo que está escuchando, porque el pueblo iba regresando del exilio en Babilonia, donde habían perdido toda la esperanza, toda la confianza en Dios se había perdido. Y entonces, al escuchar la palabra de Dios, ese pueblo se siente reanimado, se siente confortado, se siente acompañado por Dios para empezar la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad, después de haber tenido esa experiencia fuerte del exilio en Babilonia y que la ciudad de Jerusalén había sido totalmente destruida. El Evangelio de San Lucas nos presenta el inicio del Evangelio de San Lucas. Por eso él se presenta al ilustre Teófilo. ¿Quién es el ilustre Teófilo? Teos, Dios, Filios, Hijo. A ti, querido Hijo de Dios. Con esta dedicatoria, San Lucas nos está dedicando su libro, su Evangelio, a cada uno de nosotros, los que amamos a Dios. Pero dice: después de haberme informado minuciosamente de todo desde el principio, para escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Y empieza a anunciar que Jesús, después de haber sido tentado en el desierto, movido por el desierto, vuelve a Galilea, a la ciudad donde se crió, a Nazaret. Y entra en la sinagoga de Nazaret y solemnemente empieza a proclamar la palabra de Dios. Qué hermosos pasajes, tanto de Esdras proclamando la palabra de Dios, libro de Nehemías, como este pasaje de Jesús proclamando la palabra de Dios, que en este caso es del profeta Isaías. La solemnidad con la que se está proclamando la palabra de Dios, porque el libro de Nehemías dice: hicieron un estrado de madera para que todo el mundo viera y escuchara la palabra. Aquí Jesús solemnemente toma el volumen, lo desenrolla. Hay toda una liturgia para poder proclamar la palabra de Dios. Y aquí entonces yo quiero centrar el mensaje, la meditación en estos dos aspectos. La palabra de Dios es palabra viva y eficaz, más tajante de espada de doble filo. O sea, Dios no habló eso hace muchísimos siglos. Dios nos habla hoy. Hoy, como conforta al pueblo después del exilio en Babilonia, hoy los conforta, les dice: no estás solo, yo estoy contigo, yo te voy acompañando, yo te voy guiando en tu caminar de tu vida cristiana. Es lo que pasó con el pueblo, se sentía desanimado, y con esta predicación de la palabra de Nehemías, de Esdras, ese pueblo se reanima y toma otra vez la chispa para vivir su vida, para reconstruir la ciudad, para poder proclamar las maravillas de Dios. Jesús hoy dice, citando Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. La buena nueva, mis hermanos.
Siempre, entonces, la palabra de Dios es buena nueva. En cualquier momento que se nos proclama o que la leemos, Dios nos está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, para animarnos, para reanimarnos. Siento que esta palabra es mucho más fuerte e importante en este momento que estamos viviendo. Ya 2 años de pandemia, con este recrudecimiento de los contagios, hoy el Señor nos dice: a ti se te anuncia, ánimo, yo estoy contigo, saldremos adelante de esto. Como palabra viva, la palabra de Dios como palabra viva, siempre acerquémonos a ella con oídos de discípulo. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Habla, tu siervo te escucha. Y oídos de discípulo, ¿qué me está diciendo a mí el Señor? No que le dice a mi nuera, a mi yerno, a mi vecino, a mí. ¿Qué me dice? Y ciertamente que cada vez que escuchemos la palabra de Dios hay un mensaje para cada uno de nosotros. Pero también otra idea que quería manejarte en este domingo de la palabra de Dios es la dignidad de la proclamación de la palabra. Esdras hace un estrado de madera, o sea, hay una preparación. Jesús en la sinagoga de Nazaret se va al estrado donde se proclama la palabra de Dios, desenrolla el volumen. Cuando termina lo enrolla, lo entrega al encargado. O sea, hay todo un cuidado, ya podríamos llamar de liturgia, para la proclamación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se proclama en la misa, es Dios mismo el que nos está hablando. Si tú eres invitado a la lectura en la misa, acepta, primero que nada. Segundo, agradece a Dios que se haya fijado en ti, porque Dios quiere que le prestes tu voz para dar su mensaje a los hermanos. Tercero, prepárate, lee la lectura, léela bien, proclama bien cada momento, cada palabra, no te equivoques, no cambies las palabras porque cambias el sentido de la palabra de Dios. Y proclámala con todo tu corazón, que no sea solamente tu boca, sino que sea el corazón que arde por ese amor, por esa palabra que Dios te está regalando. Proclámala con todo tu corazón, con tu buena voz. Y al terminar, dale gracias a Dios por haberte permitido ser instrumento para enseñar a tus hermanos, que Dios te utilizó así a ti para enseñar a los hermanos. Disfruta la palabra. Es algo bueno, no es algo secundario. Hay quien dice, bueno, pues ahí llego tarde a misa, ahí de mientras que están leyendo. No estamos leyendo, estamos proclamando la palabra de Dios, estamos diciendo lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere de nosotros. Por eso lleguemos a tiempo a misa, disfrutemos de la liturgia. Tiene todo mucho que enseñarnos la liturgia. No nomás con la consagración, yo con eso tengo. No, la palabra de Dios es la primera de las mesas, la mesa de la palabra centrará nuestra vida, porque es donde vamos a aprender cómo vamos a vivir, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y en la mesa de la Eucaristía, pues vamos a recibir al mismo Jesús. Entonces recibimos su palabra, recibimos su cuerpo y sangre, o sea, participación completa dentro de la misa. Como ven, estoy muy emocionado con esto. ¿Cómo no? Maestro de Biblia muchísimos años. Me encanta la liturgia también, ustedes lo saben. Y pues bueno, te invito a que disfrutes la palabra de Dios, pero te exhorto también a que te cuides. Cuídate bastante en esta pandemia para que pueda haber control. Va a depender de nosotros el cuidado que nos pongamos, que pongamos cada uno. Pero confiar en Dios. Disfruta a Dios. Disfruta la palabra de Dios. Acércate a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No te contentes nada más, como decían las viejitas de antes. Voy a oír misa. No vamos a oír misa. Vamos a celebrar la misa como cuerpo de Cristo que somos, que es lo que nos dice la segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Disfruta de este domingo. Domingo de la palabra de Dios, tercero del tiempo ordinario, y pues enamórate de la palabra de Dios. Te doy la bendición. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.